Antaño era el periodista, después de absorber mundo, el que introducía su trabajo en la máquina. Hoy en día, por desgracia, esos chicos jóvenes se sientan frente a una pantalla y es la máquina la que le dicta lo que tiene que hacer y escribir. Si hablamos de NBA, Gonzalo Vázquez es una de las firmas más prestigiosas del periodismo español. En un momento en el que la profesión parece estar desligándose de sus valores clásicos, Gonzalo nos habla de cómo inició una aventura para reencontrarse con el amor de su vida. Fíjate, Gonzalo, que en la NBA ahora mismo es un tema archiconocido, el tema de creer en el proceso. El periodismo también está viviendo un proceso, ¿no? Porque ha habido un cambio de mundo, un cambio de paradigma, pero no es que desaparezca todo lo anterior y de repente aparezca todo lo nuevo, sino que es un constante prueba y error el que estamos viviendo. Es cierto lo del proceso y es cierto que el periodismo está cambiando muy rápidamente, tan rápidamente que unos y otros muchas veces nos sentimos perdidos. El escenario es completamente nuevo y mañana puede que este escenario tampoco sirva. Al final es curioso porque con el paso del tiempo uno comprueba que parte del periodismo antiguo, o al menos lo más valioso, puede que persista y que permanezca. Para mí eso sería lo más importante, que las nuevas tecnologías, como nuevos soportes, sean, digamos, la forma, pero que resista de alguna forma el fondo y eso que llamamos periodismo, que se ha difuminado muchísimo en ese eufemismo que se llama hoy en día comunicación. Pero es bueno decir o reconocer que los periodistas también en este cambio que estamos hablando a veces estamos perdidos o constantemente estamos perdidos porque nosotros no tenemos aún las respuestas que dar a las preguntas que se están planteando. Bueno, perdidos, incluso perdidísimos. Porque yo siempre trato de ponerme en la piel de un chico recién salido de la facultad, con sus ideales, con todo lo que en teoría ha aprendido del periodismo en esa facultad, y lamento ser tan pesimista porque además lo compruebo, conozco a un montón de chicos recién salidos, comparto muchas veces día a día con ellos, y se van topando con la dura realidad. Hay algo muy valioso en el periodismo clásico de toda la vida, posiblemente yo lo reduciría a lo siguiente. Antaño era el periodista, después de absorber mundo, el que introducía su trabajo en la máquina. Hoy en día, por desgracia, esos chicos jóvenes se sientan frente a una pantalla y es la máquina la que le dicta lo que tiene que hacer y escribir. Y es posiblemente la gran incoherencia y la gran tragedia y el gran trauma que por muchas nuevas tecnologías de que dispongamos no se ha terminado de superar. Yo creo que el periodista hoy en día, especialmente el joven, el recién incorporado, ha perdido un 90% de lo que antaño era valioso, la autonomía, la independencia, y efectivamente yo tengo esto, me gustaría contar esto, y la respuesta que puede recibir en un despacho muy frío es: está muy bien, no nos interesa lo más mínimo, hay que hacer esto, esto y esto. ¿Y para evitar eso te fuiste a Nueva York? O sea, precisamente para recordar antaño el oficio, ¿te fuiste a vivir la NBA en primera persona? Bueno, no está, ahí tengo que reconocerte que no está tan relacionado con el oficio, la profesión, como con la... Pasión. Sí, con la devoción y con la pasión. Al final está todo relacionado. Absolutamente. No se puede ser periodista. No, desde luego, pero en mi caso tengo que ser honesto y decirte que yo me fui primero para encontrarme con mi amor de toda la vida, encontrarme cara a cara. Yo había vivido todo aquello desde la soledad de la habitación o de la salita al principio, sí, cuando empezó todo esto en la televisión, y luego cuando llega Internet, etcétera, y yo quería comprobar si aquello existía y sobre todo si estaba justificada toda mi pasión hacia aquello,
quería comprobarlo. Si no te habías mentido a ti mismo. Claro, y además tener la posibilidad de que una vez comprobado allí, ver si... ¡Qué decepción! Pero al menos tenías una respuesta. La tuve, Fue la buena. tuve. Fue muy Fue superior incluso a lo previsto. Y ya te digo que eso fue un 90%, encontrarme cara a cara con el motivo de mi devoción. ¿Y cómo? Y un 10% por ver si una vez allí, arrojado Sí. a la escena, algún medio de mi país podía entender que yo podía serle útil. ¿Cómo lo intentaste la- vender esa utilidad, Gonzalo? Pues cuando algún jugador español visitaba el Madison o Newark o el Garden de Boston, etcétera, coincidías lógicamente con algún que otro medio español, con lo cual aquella visita podía tener una prolongación si verdaderamente, oye, yo estoy aquí, si os puedo ser útiles de alguna forma y tal. No hubo forma, con lo cual la primera parte de mi intención o de la aventura se cumplió al 120%, y la otra fue un poco pues la misma historia de siempre, y el ver que efectivamente en esto uno ha seguido más bien en soledad y adelante con ello. Se es consciente también un poco de tu condición, un poco de outsider, de ocupar las afueras de la profesión, pero con toda la sinceridad y nobleza de que uno puede ser capaz. Y al final, antaño yo sufría bastante por eso, pero con los años te vas dando cuenta de que a lo mejor ese es tu lugar y te vas adaptando a ello y tratando de ser relativamente feliz en la medida en que puedes seguir haciendo lo que te gusta, aunque sea en los huecos que cada vez con mayor dificultad voy encontrando en el día a día. La creciente desaparición de la figura del corresponsal y la masificación de la información exige al periodista un valor diferencial y singular a la hora de contar y compartir sus historias. Y para llevar estas historias a la gente, la red aporta uno de sus mayores valores, la facilidad para encontrar alianzas y compañeros de proyecto. Que tú no puedas seguir estando en Nueva York o que esa aventura acabara de forma prematura, podemos decir, es un fracaso de la industria. Es decir, que un medio español, cualquier medio español, no se pueda permitir a un especialista de la NBA estando en Nueva York, viendo tanta demanda y tanto consumo de información de baloncesto NBA, ¿no exhibe que algo está fallando? Sería como muy presuntuoso. Pero no por ti, sino en general. O sea, la figura del corresponsal, especialista, apasionado, viviendo la verdad de primera mano, porque es la verdad en ese caso. Con la llegada masiva de Internet y que la pantalla del ordenador sea automática e inmediatamente una ventana al mundo, a nivel directivo, ha hecho creer que ya lo presencial no tiene tanto valor, especialmente en el mundo del deporte. Cuidado, en el mundo del deporte. Todavía en el deporte rey en España, como es el fútbol, sí que se viaja, etc. Pero yo sentía una envidia alucinante cuando coincidía con toda la prensa neoyorquina y yo con ellos coincidía en los partidos de casa. Claro. Pero ellos viajaban continuamente en el seguimiento de la temporada de cada uno de los equipos, y esto en España no ha dejado, digamos, de estilarse porque, bueno, pues supongo que hay que cuadrar los balances de cuentas. Sí es cierto que se ha perdido y se pierde mucho, porque te puedo asegurar que lo presencial sigue teniendo un valor inmenso. De hecho, el auténtico valor sigue siendo lo presencial. Al final, lo que la pantalla te devuelve en forma de teletipo o de imágenes es algo que vemos todos, cada uno en su oficina, con lo cual al final todos nos repetimos y replicamos exactamente lo mismo, de manera un tanto artificial, porque el contacto, donde puedes sacar lo diferencial, sí se ha perdido, que es al no estar allí. Claro. De todas formas, todas estas herramientas nuevas, que es verdad que han limitado ciertos aspectos, han abierto un mundo de posibilidades eterno, ¿no? Porque ahora mismo se está demandando del periodista un constante 24/7, y tú precisamente con la NBA sabes precisamente lo que significa un 24/7. El punto diferencial es, por ponerte un ejemplo, muere Connie Hawkins
Y tu TL, por ejemplo, de Twitter, ves que todo el mundo informa de ha muerto Connie Hawkins. ¿Dónde está el diferencial y dónde puede uno aportar algo diferente, sea nativo estadounidense, sea chino, sea portugués o sea españolito? Da igual. Ahí es donde efectivamente el valor del especialismo tiene que aportar algo que tal vez sea suyo propio y decir que con la muerte de Connie Hawkins, pues a lo mejor solamente quedan vivos perfiles extraños y bizarros de baloncesto a una sola mano, como son Oscar Robertson, George McGuinness, Julius Erving o James Worthy. Eso es el punto diferencial que va más allá de la noticia. Y además nos abre la posibilidad de conocer gente que ese mismo punto de vista que has explicado a la hora de buscar la información que tú quieres dar sobre esa muerte y sobre la trascendencia de ese hecho, de esa circunstancia que ya conoce todo el mundo, te permite conocer eso, exactamente personas con las que poder iniciar proyectos, poder iniciar ideas y poder llegar a más sitios y de mejor manera, porque, por ejemplo, tu vínculo con Andrés Monge me parece evidente en ese sentido. Podríais seguir ofreciendo individualmente una información maravillosa sobre la NBA, pero no podríais abarcar tanto, ni de la misma manera, si no os hubieseis descubierto y os hubieseis encontrado en las redes. Bueno, Andrés es uno de los pequeños grandes milagros que el mundo redes... Es que a lo mejor no lo hubieras podido conocer si no llegan a existir esas redes. No, desde luego. Claro. Y eso sería una pérdida. Pero no solamente Andrés. O sea, yo recuerdo empezar también en acb.com en el año 2001. Una persona a la que tengo un enorme aprecio, junto con Pablo Malo de Molina, Joan Manuel Carreras, que era un poco el responsable de todo aquel conjunto. Después de darte las no pocas consignas cuando vas a empezar a colaborar con la página, etcétera, me dijo, y dejarte caer por los foros de ACB, ¿no? Dejarte caer. Bueno, yo no solamente me dejé caer, sino que no me levanté en los siguientes 10, 11 años, porque encontrabas ahí, efectivamente, a gente que compartía eso que llaman, bueno, despectiva o graciosamente friquismo, pero que es especialidad, devoción, pasión, conocimiento, erudición y todo aquello que es digno. Se retroalimentaba. Claro, y ahí no solamente pude conocer a Andrés, conocí a algunos de los mayores especialistas en baloncesto que hay en este país y que son absolutamente anónimos. Hablo de Máximo Tobías, hablo de Juan Aninojo, yo conocía también a Antonio Rodríguez, y es cuando compruebas la incoherencia de que, con el debido respeto a los que sí están en la primera línea de escena, no a todos, indudablemente, pero es ahí cuando empiezas a formar parte de proyectos y cuando a ti te piden voz para, Gonzalo, ¿quién crees que podría abarcar el baloncesto balcánico, alguien de NBA profunda, historia, etcétera? Y eres tú quien tiene que decir a esa persona que actúa un poco de mecenas, como es el editor de ediciones JC, Juan Carlos Rentero, y yo ahí es la única vez que he tenido la posibilidad de ir dando paso, voz y luz a esos especialistas auténticos y verdaderos que en manos de los medios convencionales jamás hubieran existido. Andrés es uno de ellos. Yo afortunadamente tengo una gran relación con Ramón Trecet, el que era mi padre no biológico cuando todo esto empezó y al que le deberé siempre toda esa parte. Y bueno, pues creo que actúa también un poco como enlace, actúo yo en el caso de que, para que Ramón conozca a Andrés, etcétera, y de hecho, claro, ahí nos unimos un poco 3 generaciones y con el proyecto de radio, bueno, que en última instancia Ramón cae y nos quedamos mirándonos a la cara, Andrés y yo, con todos los medios disponibles, un pequeño estudio en el que poder hacer lo que más nos gusta. Es cierto, todo esto ha sido gracias a Internet, a las redes y a todo ese espacio alternativo que nos ha permitido irnos conociendo unos a otros, claro.
Conectar con la gente se ha convertido en una necesidad vital para el nuevo periodismo. La gente necesita conectar con periodistas que muestren una verdadera pasión por su trabajo, con un periodismo que sea capaz de aportar una manera singular a la hora de contar historias. La pasión es un concepto evidentemente abstracto y además es una condición que, lo decíamos antes, una condición sine qua non para que un periodista pueda realizar su mejor trabajo. No un buen trabajo, pero sí su mejor trabajo. Y personalmente, por la experiencia que tengo, por lo que percibo, es lo primero que nota la gente, o al menos el pozo que deja. Porque puede ser un artículo larguísimo, puede ser un artículo muy bien documentado, que cuenta una historia muy interesante, que si no está ese plus de la pasión, digamos que es rápidamente olvidado. Pero lo que deja huella de verdad es un trabajo donde hay un trocito verdaderamente de ti. Aquello que más te gusta hacer, en este caso contar, conecta con una parte del público que además te lo agradece. Esa es la parte más alucinante. Yo soy de los que cree que al final lo que importa de una historia es la historia. Es la historia misma, el valor de lo que cuentas, ¿no? Una buena historia creo que tiene una gran aceptación si la historia lo merece. Creo que el deporte a veces, o el baloncesto, es una excusa para hablar de lo que verdaderamente es el baloncesto, que no deja de ser, siempre lo repito, un teatro de vidas humanas, ¿no? Y cómo el baloncesto nace como pueda ser la penicilina o tantos descubrimientos científicos por una chispa de casualidad que ha sido olvidada. Y es que después de las 2 semanas de margen que le da el director del colegio a Luther Gulick al profesor Naismith, Naismith no termina de encontrar hasta aquella víspera de la prueba, aquella noche, aquella madrugada, y él improvisa ya definitivamente, casi a la desesperada, una serie de normas, como que no quería disparos, quería que el objeto final del juego estuviese por encima de las cabezas de los alumnos. No quería disparos porque el director le había dicho: no quiero pedradas porque rompen los cristales, no quiero nada. Entonces él piensa en algo cercano a la parábola, eso que los franceses denominan finesse, algo delicado, y entonces él piensa en una especie de portería. De hecho, piensa en unas cajas, y cuando la mañana siguiente acude a la ayuda del conserje, un abuelete, el señor Stebbins, le dice: tienes unas cajas de madera. Y casualmente las cajas de madera habituales del almacén del colegio no estaban, por alguna razón, algún traslado, etc. Y le dice: no están las cajas, pero hay unos cestos de fruta, no sé si le pudieran valer. Y cuando los observa, tiene lugar el milagro. Los ve, es como si viese aquellos cestos de melocotones por primera vez. Y es cuando los traslada al gimnasio. Otra increíble casualidad es que el rodapiés de la balaustrada estuviese a 10 pies y coloca aquellos cestos y los coloca a la altura de la balaustrada de los 10 pies, y es cuando tiene lugar el milagro. Ya no quería cajas, ya es cuando tiene lugar el cesto, el círculo, la circunferencia. Y sobre todo, si pudiera viajar en el tiempo, posiblemente seguiría siendo la escena prioritaria para mí, ver el momento en el que un alumno, uno de los pocos nativos de aquellos 18 jóvenes, William Chase, de New Bedford, en mitad de aquellas melés y aquella torpeza, porque cuando tenían el balón de forma natural trataban de salir corriendo, porque estaban habituados al rugby y no podían correr. Les había dicho: cuando vais a avanzar tenéis que botar el balón. Y en aquel caos de aquel embrión, de aquella primera experiencia, pues Chase, a mitad del gimnasio, cuentan las crónicas de Carpenter y Keynes, arroja el balón con la parábola soñada por Naismith, y la primera canasta de la historia suena como un tambor seco. Son esas historias infinitas. Si pudiera, como te digo, viajar en el tiempo, las series de la ABL del año 36 entre los irlandeses de Brooklyn Visitations y los SFAS judíos en un ambiente, la primavera del 36, infectado por el partido nazi antes de los Juegos de Berlín,
porque me parecen las series más duras de la historia, y cómo los judíos lograron, los judíos que recibían bolazos de nieve enriquecidos con piedras, etcétera, en las famosas cages, las jaulas donde se jugaba antaño, que a los jugadores negros de los Rennes, por ejemplo, pues el público blanco los quemaban con las colillas, llevaban agujas de coser y los pinchaban, y había sangre, literalmente sangre en aquellos escenarios de guerra. O sea, eso me parece lo más cercano a la guerra real en una pista, vamos a llamarla así, de baloncesto. Pero las historias son infinitas, y cuando tiene lugar una temporada noche tras noche, las escenas que tienen lugar fuera de pista son innumerables. ¿Por qué? Porque los jugadores son personas y no hay personas que sean folios en blanco. Ante la necesidad de mantenerse económicamente, la industria del periodismo parece sublimar los datos de audiencia. Se prioriza el clic sobre la información. Nos está resultando complicado apreciar una verdadera diversidad de contenidos, y además pareciera que el sistema solo capta de las facultades a aquel nuevo periodista que se adapta al sistema actual, quedándose fuera el diferente. Entiendo entonces, Gonzalo, que tú eres partidario de no dar únicamente al público lo que quiere, ¿no? Evidentemente hay que conocer cómo le va a llegar al usuario esa información que tú estás produciendo, en qué momento la va a consumir, qué ha pasado. Tienes que contextualizar un poquito, empatizar también con el usuario, con la situación con la que va a vivirlo él. Pero si recurres a contar únicamente lo que supuestamente le interesa, que encima quiere remarcarlo de supuestamente, sí, o lo único de lo que quiere leer, tendemos a crear una sociedad un poquito unidimensional, ¿no? Sí, yo nunca he creído... hay determinada industria mediática que se justifica a sí misma con la máxima de que damos al público lo que el público quiere y te enseñan además unos datos de audiencia. A mí eso me parece un círculo vicioso y sobre todo perverso. No creo que sea así, creo en la diversidad, y ahí es donde no creo en la tiranía, nunca he creído. Creo que el gran problema está en la tiranía de la audiencia, en la tiranía del tráfico, el clic, etc. Creo que hay determinados impulsos que efectivamente pueden multiplicar esa audiencia, apelando un poco a, bueno, pues a lo más pasional, a lo más salvaje, y eso incluso puede resultar peligroso. Yo creo en la responsabilidad social hasta cierto punto no solo del periodismo, de cualquier tarea profesional en la vida, pero del periodista particularmente, aunque su sector sea, su actividad sea la del deporte. Creo que hay una responsabilidad tratando de contar lo que ocurre dentro de las 4 líneas de un terreno de juego y también más allá. No creo en también ese mantra de tenemos que ser incómodos, no, tenemos que ser justos, honestos, y si uno tiene algo que ofrecer y hacer sonar algún tipo de música, pues ojalá efectivamente sean muchos tipos de música los que hacer sonar y punto. Y luego pues el público responde según sus propios gustos, pero cuando se estrecha y se ahoga la diversidad es cuando, pues, insisto, lo que decía Bourdieu, ¿no? Que todos tendemos a replicar exactamente lo mismo, y da lo mismo que vayas a una página o a otra, a uno u otro portal. Si es que al final, si estamos ofreciendo todos lo mismo, no vamos a ningún sitio. El problema, y nos olvidamos a veces, es que se estudia una carrera porque esto del periodismo es una profesión, y todos esos alumnos pretenden algún día ganarse la vida, lógicamente, gracias a esa profesión. El drama sigue estando ahí, que muy seguramente buena parte de ellos traten y crean en una serie de principios y crean en el periodismo como devoción, etc. Y la realidad los seleccione entre los que sirven para la industria, para que todo de alguna forma siga funcionando y siga igual, y los que quedan una y otra vez fuera del sistema y tienen que buscarse maravillosas alternativas. De hecho, buena parte de lo mejor que se realiza hoy en día
a nivel mediático está y sigue estando fuera del llamado periodismo convencional. El drama es que todavía no sea posible que todas esas personas, profesionales como la copa de un pino, no puedan ganarse la vida con lo que han estudiado. Y conozco casos que tienen efectivamente una doble vida y son chicos, incluso, pues bueno, pues que alguno está trabajando en una gasolinera o como reponedor en un supermercado, etc. No se ha dado todavía el escenario en el que eso sea del todo posible. Pero si se da, será por la gente, ¿no? Será porque la gente ha entendido que eso también es suyo, porque en esta relación de empatía de la que hablamos es bidireccional. El periodista tiene que ponerse en la piel del receptor, que además también es emisor. Y la persona, cuando se ve reconocida en esas piezas o siente que también hay algo suyo en esas piezas, las toma como propias. Sí, yo al final con el tiempo lo único que quiero creer es que poco a poco vaya surgiendo una generación de consumidores a los que los medios traten como lo que son, entidades únicas e inteligentes a las que respetar y que, pues como desgraciadamente masa que son, no se les imponga un único formato que siempre trata de justificarse en términos de venta y que sea mucho más exigente, selectivo y valore el trabajo bien hecho y renuncio de la espalda a todas aquellas exhibiciones un tanto mostrencas, agresivas, que buscan efectivamente pues algo tan viejo como el morbo, que por supuesto que no va a desaparecer, somos lo que somos, pero sí me gustaría una generación a la que los medios tratasen con un mayor respeto. Creo que todo arranca de esa relación entre medios y audiencia, público, consumidores, a fin de cuentas, que somos todos. El nivel de exigencia del usuario a la hora de demandar una mayor diversidad de formatos por parte de los medios resultará clave para que la industria no priorice sobre contenidos repetitivos bajo la excusa de las audiencias. La calidad y la diversidad seguramente se encontrarán en una mayor madurez tanto del medio como del consumidor a la hora de relacionarse.